Sean bienvenidos a esta actividad, ¿verdad? Este día vamos a abordar dos contenidos. Si se recuerdan, en la sesión anterior llegamos hasta la segunda ley, pero las leyes de Newton son tres. Vamos a abordar la tercera ley de Newton y luego vamos a ver algunas aplicaciones de las leyes de Newton, ¿verdad? Que son modelos que nos ayudan a aplicarlas. Bien, aquí en la pizarra hemos planteado la tercera ley de Newton. ¿Qué dice la tercera ley de Newton? Bien, la tercera ley de Newton dice, si dos objetos, es decir, dos cuerpos, interactúan, la fuerza F1,2, y ahí define cómo interpretar los subíndices, ejercida por el objeto 1 sobre el objeto 2, es igual en magnitud y opuesta en dirección a la fuerza F2,1, que es la ejercida por el objeto 2 sobre el objeto 1. Ahí se define, digamos, cómo interpretarla. Lo que nos está diciendo este enunciado es que F1,2, que es la fuerza que el objeto 1 le hace al objeto 2, es opuesta a la fuerza que el objeto 2 le hace al objeto 1. Son iguales, dice, en magnitud. Pero aparte de eso, ¿verdad? Si este es un esquemita, aquí tengo dos objetos separados en la distancia. ¿Pueden estar en contacto físico? Claro que sí, que es el caso más común. Pero estas son fuerzas llamadas de acción a distancia. Si este es un cuerpo, desde el centro de él al centro del otro, trazamos una línea, así guía, ¿verdad? De tal manera que esta es la fuerza, esta fuerza es la que este objeto ejerce sobre este, es F1,2. Y esta es la fuerza que el objeto 2 hace sobre el objeto 1. Esta fuerza tienen el mismo tamaño, ¿verdad? Son contrarias, así como acá, ¿verdad? Pero tienen una particularidad muy importante que hay que tomar en cuenta. Es decir, no basta que sean contrarias, que tengan la misma magnitud, sino que estén actuando en cuerpos diferentes. Dice, estas fuerzas se llaman de acción y reacción. Observe que actúan en cuerpos diferentes. Es decir, puede darse esto, pero si actúan en el mismo cuerpo, ese par de fuerzas no se puede considerar que es un par de fuerzas acción-reacción. Entonces, aquí les he puesto este caso, que es muy común. Es importante aclarar, dice ahí, ¿verdad? Tenemos un cuerpo en una superficie horizontal y está en reposo. ¿Qué fuerzas están actuando ahí? La fuerza que la superficie hace al cuerpo, que se llama la normal, perpendicular a la superficie, y la fuerza con que la Tierra atrae ese objeto. Esas dos fuerzas actúan sobre un mismo objeto. De manera que en el diagrama de cuerpo libre, por comodidad, ponemos la normal y ponemos el peso de esta manera. Por eso lo señalo aquí, cómo están actuando. La normal es igual y contraria al peso. Esto. Es decir, cuando yo sumo fuerzas ahí, ¿qué va a pasar? Suma de fuerzas n vector más w vector es igual a 0 porque está en reposo. Entonces la normal es igual a menos w. Pero tiene una particularidad. Ambas actúan sobre el mismo cuerpo. Por lo tanto, no forman o no son un par acción-reacción. Esto de par acción-reacción, digamos, hay que decirlo. Si esta es la acción, esta es la reacción. Si esta es la acción, esta es la reacción. No está definido así cuál es la acción y cuál es la reacción. Se puede partir de cualquiera de las dos como acción. Entonces
Hoy tenemos nosotros que la tercera ley de Newton es una ley, digamos que en su forma, diríamos que simple, pero un poco complicada en su aplicación. Muchas veces uno dice, bueno, aplico mucho la primera ley si el sistema está en equilibrio, o sea, está en equilibrio estático, o está en movimiento con velocidad constante. Ahí aplico suma de fuerzas igual a cero. La otra en donde suma de fuerzas es igual a masa por aceleración, que es la segunda que planteamos. Y hoy la tercera, que plantea la acción y la reacción, que son dos fuerzas iguales en magnitud, de direcciones contrarias y actuando en cuerpos diferentes. O sea que hay que tener en cuenta lo siguiente. Si ustedes se recuerdan, en la primera ley de Newton decíamos que define marcos inerciales, aparte de estudiar los objetos que se encuentran en equilibrio. ¿Verdad? Igual acá. Esta es una condición importante, que actúen en cuerpos diferentes para denominar una fuerza acción-reacción. Por ejemplo, cuando nosotros le pegamos con nuestro puño a la pared, el puño hace una fuerza sobre la pared y la pared hace una fuerza sobre el puño. Son iguales y contrarias y actúan en cuerpos diferentes. Es decir, una actúa sobre el puño y otra actúa sobre la pared. Esas son fuerzas de contacto, ¿verdad? En la medida en que yo le dé intensamente con mi puño a la pared, ¿verdad? A la pared no le pasa mayor cosa, no le pasa nada, pero a mi puño sí, ¿verdad? Por los tejidos, por los huesos, por la resistencia de los mismos, etcétera, etcétera. Entonces, eso ya es otra cuestión, ¿verdad? El daño que se puede causar ahí cuando interaccionan los objetos, ¿verdad? Las deformaciones que pueden ocurrir y todo eso. Entonces, ahí tenemos nosotros una idea de las tres leyes de Newton, las cuales no hemos involucrado, y eso es una cuestión que yo lo mencioné en la sesión anterior, no hemos involucrado la fuerza de fricción. Cuando estudian las leyes de Newton, la fuerza de fricción no aparece. Aparece después. Entonces la introducimos como una fuerza más. En vez de tener, por decir algo, tres fuerzas, aparece una fuerza de fricción. Y el tratamiento es igual. Ahora el fenómeno cambia un poco, ¿verdad? Al analizarlo, ¿verdad? Hay fuerzas de fricción estática, fuerzas de fricción cinética y todo eso que lo vamos a ver posteriormente, ¿verdad? Vamos paso a paso, ¿verdad? Bien. Después de ver esto, entonces vamos a pasar a las aplicaciones de la ley de Newton. Todos los libros dicen algunas aplicaciones. Ahí hay unas aplicaciones amplias en los textos que están desarrolladas. Normalmente las desarrollan en forma general. Y luego, al finalizar, dicen, mire, si la masa vale tanto, si la gravedad vale tanto, calcule la aceleración, por decir algo. Si la masa vale tanto y la aceleración de la gravedad vale tanto, calcule la tensión en la cuerda. Los libros, pues, obviamente lo desarrollan de forma general y siempre los problemas así muestran que tienen ya valores numéricos, porque al final con esos valores numéricos concretizamos el conocimiento, ¿verdad? Bien, vamos a plantearnos entonces algunas aplicaciones de las leyes de Newton, ¿verdad?
Bien, vamos a comenzar con la primera, que involucra el concepto de tensión y las fuerzas normales perpendiculares a una superficie. Entonces, en ese caso vamos a considerar una superficie horizontal lisa, es decir, no hay posibilidades de que exista fricción. No hay posibilidades de que exista fricción. Es una superficie lisa. En él se encuentra un objeto de masa M. Ese objeto de masa M está unido a un cable. Y entonces, por supuesto que cuando lo jalamos del cable, hay un movimiento. Hay un movimiento. Entonces vamos a ver qué podemos obtener de ese esquema tan sencillo, ¿verdad? En primer lugar, aquí mismo voy a representar la fuerza de tensión, le llamamos T mayúscula a la tensión, la fuerza de tensión que ejerce el cable sobre el objeto, la fuerza con que la Tierra atrae este objeto, que es su peso, ¿verdad? ME, y la fuerza que la superficie horizontal hace sobre el bloque, que es la fuerza normal. Fíjense que yo represento ahí mismo las fuerzas y después las voy a pasar a un diagrama de cuerpo libre, ¿no? ¿Hay más fuerzas actuando ahí? No. El movimiento de este objeto es horizontal. Es horizontal. Ah, bueno, pues este cable forma un ángulo con la horizontal que le vamos a llamar teta. Le vamos a llamar teta. Bien, veamos qué podemos obtener bien. Primero vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre, ¿verdad? Entonces, por comodidad, lo voy a plantear así, ¿verdad? Voy a representar este objeto por este punto. Eso me va a representar el objeto. La fuerza de tensión, el ángulo, la normal y el peso. Entonces, como va a haber un movimiento acá, vamos a suponer lo siguiente. Suma de fuerzas igual a masa por aceleración. Voy a plantearme la siguiente ley. Pero de acá yo puedo sacar suma de fuerzas en X igual a masa por aceleración en X. En X, la única fuerza es la componente de esta tensión, que es T coseno de teta. O sea, T coseno de teta es igual a masa por aceleración. Aquí tengo esta expresión. Esta es como mi primera expresión. ¿Ver? Y luego voy a hacer suma de fuerzas en Y. No hay movimiento en Y, solo en X. Suma de fuerzas en Y igual a masa por aceleración en Y. Este objeto se mueve horizontalmente a lo largo del eje X. Entonces, aceleración en Y no hay. La masa no puede ser cero. Esta sí puede ser cero. Entonces, igual a cero. Suma de fuerzas en Y es igual a cero.
¿Qué fuerzas están actuando en Y? La normal, hacia arriba positivo, voy a poner escalar, la normal, más este T, esta componente, este seno de teta, más T, seno de teta, menos W igual a 0. La normal, que va hacia arriba, esta componente va también hacia arriba, que es el mismo signo positivo, y este seno teta, menos W que va hacia abajo es igual a 0. Entonces de aquí tengo una segunda ecuación. Ahora yo me puedo preguntar, bueno, y con la primera ecuación, ¿qué puedo calcular? Bueno, puedo calcular, por ejemplo, la tensión. O sea, le voy a poner 1 y le voy a poner 2. De 1 yo puedo calcular la tensión. Masa por aceleración sobre el coseno del ángulo. Es una cosa que yo puedo calcular. ¿Y por qué le he puesto la tensión? Porque dice objetos en donde hay tensión y fuerzas normales. Entonces esa es una cuestión. No me dice que priorice la aceleración. Por supuesto que la aceleración la necesito. Debo conocer la masa, debo conocer la aceleración y debo conocer la dirección de la tensión para conocer el valor de la magnitud de la tensión. Y de 2, ¿qué puedo conocer ahí? Dice ya, fuerzas normales. La normal más la tensión por el seno de teta menos W es igual a 0. Entonces la normal es igual a W menos T seno de teta. La normal es igual a mg menos T seno de teta. Ingeniero, una consulta. ¿Bien? Dígame. En lo que es cuando uno está tomando, después del diagrama de cuerpo libre, cuando usted está tomando W, que sería el peso, lo está tomando negativo por el simple hecho de que va en dirección hacia abajo. Hacia abajo, correcto. Es que este es el 0. Este es el 0. Positivo arriba, negativo hacia abajo. Esa es la razón. Claro. Entonces, interesante, ¿verdad? Nos queda que la normal es igual a W menos T. Ahí uno puede observar entonces que la normal no siempre es igual al peso. Es una idea muy arraigada, ¿verdad? Muchas veces. Decir que la normal, la fuerza que la superficie hace sobre el cuerpo, es igual al peso. Ese es un caso elemental, como en donde dijimos que la normal y el peso no es para acción y reacción. Ahí la normal sí es igual al peso, ¿verdad? Es una fuerza. Pero aquí ya no. Entonces, el objetivo de la aplicación es que se dé cuenta que la normal puede tener diferentes formas dependiendo de la fuerza que actúan. Entonces, por eso dice aquí en la aplicación, prioricemos la tensión y prioricemos las fuerzas normales para hacer el énfasis que la normal no siempre va a ser igual al peso. Basta con que tengamos otra componente en Y y la normal cambió de valor. Ahora uno puede pensar, y si ese cable no existiera, no existiría tensión, ¿verdad? O sea, si el cable no existe tensión. Entonces, si la tensión vale 0, la normal es igual al peso. O sea, ahí puede ser un montón de elucubraciones uno, ¿verdad? Que al final ayuda, ¿verdad? Por ejemplo, si este ángulo fuera de 0 grados, no hubiera un ángulo diferente de 0, pues seno de 0 grados es 1, la tensión sería horizontal y es masa por aceleración. Entonces, de esas ecuaciones se puede sacar muchas deducciones en forma general. Por eso es que las aplicaciones se deben desarrollar en forma general. Después ya son casos particulares, ¿verdad? Muchas veces, por facilidad, a veces agarramos un problema, pero es bien particular. ¿Y qué tal si le ponen otro problema?
otro análisis. A veces puede tener resultado, o puede ser que no, ¿verdad? Yo debo suponer las dos cosas. Bien, hay una segunda aplicación que tiene que ver con cuerpos en equilibrio. ¿Bien? Es decir, en donde la suma de fuerzas es igual a cero. Vamos a poner un caso sencillo en aras del tiempo, ¿verdad? Porque todo eso juega un papel importante en tiempo. Bien, en esta segunda aplicación, en donde prioriza los cuerpos en equilibrio, trabajamos la suma de fuerzas igual a cero. Esa es la primera ley de Newton, ¿verdad? Entonces vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre, vamos a hacer la obtención de las dos ecuaciones, la suma de fuerzas en X, suma de fuerzas en Y, y luego ahí podemos proyectar algunas cuestiones para que ustedes vean que son ecuaciones como generales. Ahí lo que tengo es un plano inclinado. La hoja de papel ahí está en un plano horizontal. Este plano horizontal lo puedo inclinar. Este es un plano inclinado, ¿verdad? En referencia al horizontal. Entonces, ojo, no es un triángulo. En la pizarra aparece un triángulo, es un plano inclinado, ahí hay una superficie. Claro. Tengo una masa M unida a un cable y está fijo. O sea que todo eso está en reposo, está en equilibrio estático, se dice, ¿verdad? No hay movimiento. Cuando yo voy a hacer el diagrama de cuerpo libre, te voy a decir que voy a hacer un diagrama del cuerpo libre en la masa M. Porque quiero saber todas las fuerzas que están actuando sobre la masa M. Entonces podemos ver ahí, ahí directamente en el esquema, a representar las fuerzas ahí, después trasladarlas. Vamos a ver todas las fuerzas que están actuando ahí. Por ejemplo, acá, la tensión, que es una fuerza que el cable hace sobre el objeto. La fuerza que la superficie hace sobre el objeto. Es una fuerza perpendicular a la superficie y se llama fuerza normal. Perpendicular a, dice. Y luego, ¿qué otra fuerza está actuando ahí? El peso del objeto. Cuando hago eso, le debo de preguntar, ¿hay más fuerzas? Bueno, como dice que es una superficie lisa, no hay fricción. Pero tengo la tensión del cable, la normal y el peso.
esta superficie es plano inclinado. ¿Ve? Si θ vale 0, ese plano es horizontal. ¿Ve? Entonces, para hacer mi diagrama de cuerpo libre, voy a trazar el eje X paralelo a la superficie del plano. Es decir, este es el eje X. Obviamente el eje Y es perpendicular al eje X. Ese objeto, por comodidad, lo voy a representar así. Como que fuera una partícula, que realmente es una partícula, no tomamos en cuenta las dimensiones del objeto, ¿verdad? En el eje X está actuando esta tensión. En el eje Y está actuando la fuerza normal. Y el peso siempre es una fuerza vertical hacia abajo. Ahí tenemos tres fuerzas actuando sobre el objeto. Ahora, aquí hay un ángulo, ¿cierto? Que lo voy a poner aquí. Esto no debe ponerse en el diagrama de cuerpo libre, pero como referencia nada más, para que lo entiendan ahí. Ese es el ángulo θ, el plano inclinado. Entonces, este ángulo tiene dos lados, este y este. Esta fuerza es perpendicular a este lado. Y esta fuerza es perpendicular a este. Por lo tanto, este ángulo y este ángulo deben de ser iguales. Son ángulos entre perpendiculares. Una cuestión geométrica, trigonométrica. ¿Ya? Y ahí ya no es física, es lo que yo he venido manifestando, que hay una gran cantidad de conocimientos previos que debemos de tener para poder trabajar bien la física. Entonces, ya teniendo eso, vengo y digo, bueno, ¿qué me dice esto vectorialmente? Que debo sumar fuerzas en X, igualarlas a 0. Esta fuerza y esta fuerza tiene dos componentes. Una en X, las fuerzas que son componentes se pueden plantear en forma punteada, ¿verdad? Porque no vayamos a cometer el error de decir que aquí están actuando 1, 2, 3, 4, 5 fuerzas. No, solo 3. 1, 2, 3. Esta es la componente del peso a lo largo de Y y esta es la componente del peso a lo largo de X. Entonces vamos a decir que si yo tomo acá, por ejemplo, positivo hacia la derecha, T menos este que sería W seno de θ es igual a 0. T menos MG seno del ángulo es igual a 0. O sea que la tensión tiene que ser igual a MG seno de θ. Esta es una ecuación que yo tengo que tener ahí. ¿Ve? Bien. Voy a sumar fuerzas en Y. ¿Ve? Suma de fuerzas en Y es igual a 0. La normal, perdón, aquí, escalada, porque estamos por el signo, la normal menos W coseno de θ es igual a 0.
N menos mg coseno de teta igual 0. O sea que la normal es mg coseno de teta. Aquí se ve que si el ángulo fuera 0 grados, tenemos un plano horizontal, ¿verdad? Coseno de 0 grados es 1, la normal es igual al peso, cuando el plano es horizontal. Y yo puedo decir, bueno, con esto que puedo preferenciar. No es el caso anterior, ¿verdad? Tensión normal. Pero podemos hacer lo siguiente. ¿Qué tal? ¿Qué tal si este ángulo lo hacemos 90 grados? ¿Verdad? ¿Qué tal si ese ángulo abro el plano? No sé qué ángulo tiene, pero es menor de 90, ¿verdad? Entonces el plano va a estar así. Este es el plano inclinado. Aquí tenía soporte. Aquí tiene el cable. Aquí tiene el bloque. Vale, por ejemplo, si este ángulo es de 90 grados, el seno de 90 grados es 1. T es igual a mg. Entonces, ¿qué estoy diciendo ahí? Que la tensión en ese estado de equilibrio es igual al peso. ¿Verdad? La tensión es igual al peso. ¿Por qué? Porque estoy suponiendo que el ángulo ahora es 90 grados. Y si es 90 grados el ángulo, coseno de 90 grados es 0. El bloque ya va a hacer contacto con el plano y la normal es igual a 0. N es igual a mg coseno de 90 grados. Este es 0. La normal vale 0. Entonces quiere decir que este bloque no hace contacto con el plano. Ahí se puede hacer una gran cantidad de análisis. Yo estoy diciendo uno, ¿verdad? Usted con esas ecuaciones puede pensar, y si fuera así, si el ángulo fuera de tanto, ¿qué pasaría? ¿Verdad? Entonces ahí tenemos una segunda aplicación, ¿verdad? Hay una, digamos, hay una aplicación que dice lo siguiente: cuerpos con aceleración en superficie horizontal o inclinada. Cuerpos con aceleración en superficie horizontal o inclinada. Entonces, vamos a plantearnos un caso sencillo también, en función del tiempo. ¿Sí?
Esa aplicación es parecida a la anterior, nada más que hoy el bloque no está sujeto a una cuerda que está fija, ¿verdad? En un punto. Sino que tenemos un plano inclinado, superficie lisa, sin fricción, y colocamos ese objeto. Obviamente ese objeto se va a acelerar en esta dirección. Mi diagrama de cuerpo libre lo puedo hacer perfectamente, igual que en el caso anterior. Digo, diagrama de cuerpo libre en M, ¿verdad? Es decir, la masa M. Paralelo al plano, el eje X, perpendicular al plano, el eje Y. ¿Qué fuerza está actuando ahí? Vamos a decir que es el objeto, ¿verdad? La normal y el peso. Lo puedo poner así también, ¿no? En vez de W puedo poner una vez mg, ¿verdad? Y luego, este ángulo ya vimos que por estar entre perpendiculares es exactamente igual. Inmediatamente dice uno, bueno, ¿qué fuerza está actuando sobre ese bloque? La fuerza que la superficie hace sobre el bloque sería esta, ¿verdad? La normal y el peso. Son las dos fuerzas que están actuando, las que representan el diagrama de cuerpo libre, ¿verdad? Alguien podría decir que ya es un diagrama de cuerpo libre, lo formal es esto. Eso es lo formal. Nuevamente acá, ¿verdad? Tengo esta componente y acá esta componente. Esta componente es mg seno de teta. Y esta componente es mg coseno de teta. Como aquí va a haber movimiento, ¿verdad? Este objeto va a deslizar en esta dirección. Entonces, por lo formal, muchas veces decimos positivo a la derecha, negativo hacia la izquierda, para que vaya trabajando con sus miembros. Entonces voy a decir positivo en la dirección del movimiento. Tomo positivo en la dirección en que se mueve el objeto. Negativo, fuerzas en contra del movimiento. No hay ninguna. Suma de fuerzas igual a masa por aceleración. De aquí, suma de fuerzas en X igual a masa por aceleración en X. Suma de fuerzas en X. La única fuerza en X es mg seno de teta igual a m por a. Ya lo dije que es X. Aquí cancelo y me queda que la aceleración es m seno de teta. Esta es una ecuación que yo tengo que sumar fuerzas en X. O sea que la aceleración está en función de la gravedad, obviamente. ¿Qué pasaría ahí si el ángulo fuera 90 grados? Entonces la aceleración con que va a caer el objeto es la aceleración debido a la gravedad. Ahora, ecuación 2. Suma de fuerzas en Y, masa por aceleración en Y. Nuevamente la normal menos mg coseno de teta es igual a 0. La normal es mg coseno de teta. Y decíamos, para si fuera 90 grados, coseno de 90 grados es 0, ¿verdad?
Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Coseno de 90 grados es 0, coseno de normal es 0. Quiere decir que igual que en el caso anterior, el cuerpo ya no hace contacto con el plano. No hay normal y cae libremente, ¿verdad? Con la aceleración debida a la gravedad, el valor de G. Para ver entonces ustedes la diferencia cuando está estático y cuando hay movimiento, en este caso con aceleración. Todos estos conceptos son básicos para resolver el problema que usted quiera de las aplicaciones. Son detallitos bien importantes. Ahora vamos a plantearnos algo más amplio, ¿verdad? Vamos a plantearnos lo que se llama la máquina de ángulo. Es otra aplicación, ya es un poquito más fuerte, ¿verdad? Bien. Esta aplicación, decía, es más completa. Voy a dar algunos detalles. Eso es importante manejarlo, ¿verdad? El dispositivo se llama máquina de Aldul. ¿Quién es Aldul? George Aldul nació en 1745 y murió en 1807. Allá por 1784, él desarrolló este dispositivo con el objeto de poder medir la aceleración debida a la gravedad. O sea que uno de los usos que se le da a la máquina de Aldul es medir la aceleración de la gravedad. Y luego con eso pudo demostrar las leyes del movimiento acelerado. O sea que este es un dispositivo que, aparte de ser una aplicación, es bien importante para la física.
¿En qué consiste ese dispositivo? En el esquema, esa ruedita que aparece ahí es una polea. Esa polea tiene un eje. En el eje de la polea no hay fricción. La polea, obviamente, tiene dimensiones, ¿verdad? Entonces, cuando se hacen estos experimentos, la polea tiene que ser de masa despreciable. Por lo general se ocupa un material liviano para su construcción. Y para que no haya fricción, pues se le pone ahí en el eje teflón, o teflón decimos nosotros, ¿verdad? Para disminuir la fricción y llevarla a un valor despreciable y decir no hay fricción en la polea. Cuando la gira, rota de tal manera que cuesta que se detenga, ¿verdad? Porque la fricción se disminuye de esa manera. Decíamos que el eje de la polea no tiene fricción, la masa de la polea es despreciable, porque al final es un cuerpo rígido, tiene dimensiones. La masa M1 y M2 son dos masas unidas por una cuerda que pasa por el borde de la polea, ¿verdad? M1 y M2 están unidas por medio de una cuerda pasando por la polea, ¿verdad? Pero la masa de la cuerda es despreciable. Todas esas consideraciones hay que hacerlas. Es decir, ahí tengo un sistema, ¿no? ¿Cuál es mi sistema? Es todo esto. Voy a decir que la masa de la cuerda, vamos a hacer eso. Masa de la cuerda despreciable. O sea, es un valor tan pequeño, la masa de la cuerda, que se aproxima a cero. ¿Despreciable respecto de qué? De los objetos que cuelgan. Pero no tan débil como para que se rompa, ¿verdad? La masa de la polea es despreciable. Los subíndices, si la cuerda comienza con C, le pongo C. Si la polea comienza con P, le pongo P minúscula, ¿no? Para que sea fácil. La fricción es igual a cero. ¿A dónde la fricción es cero? En el eje de la polea. En el eje de la polea. Esas son consideraciones importantes de decirlas. Ahora, yo le voy a llamar M mayúscula a la masa de mi sistema. ¿Cuál es la masa del sistema? Sistema es un conjunto de objetos que a mí me interesa estudiar. La polea es los bloques y la cuerda. Es decir, el bloque 1, el bloque 2, más la masa de la polea, más la masa de la cuerda. Ese es mi sistema. Pero como estos son despreciables, lo hice esto es 0 y esto es 0. O sea que mi sistema está formado por dos bloques unidos por medio de una cuerda, ¿verdad? De ahí sale, ¿verdad? ¿Qué fuerzas están actuando ahí? Fíjense que hay que hacer una consideración importante. Supóngase que yo pongo M1 y M2 como masas iguales. Ese sistema no entra en movimiento porque está en equilibrio. Si usted baja 10 centímetros la masa 1 y sube 10 centímetros la masa 2, siempre va a estar en equilibrio, estático, porque no hay fuerza resultante externa. Para que el objeto se mueva tiene que haber fuerza resultante externa.
voy a expresar entonces, ahí dentro de ese sistema, voy a expresar inicialmente las fuerzas que están actuando, ¿verdad? Acá está actuando W1. Está actuando W2. Está actuando la tensión que el cable hace sobre el objeto 1 y la tensión que el cable hace sobre el objeto 2. Entonces yo voy a suponer acá que M2 es mayor que M1. Lo voy a poner acá. En ese caso, este objeto va a subir y este va a bajar. Como la cuerda es inextensible, es decir, no se estira ni se encoge, si este subió 5 centímetros, este bajó 5 centímetros. Vamos a consideración que la cuerda es inextensible, es decir, no se estira ni se encoge. Quiere decir que aquí va a haber una aceleración, que le voy a poner a su 1. Y aquí va a haber una aceleración hacia abajo, que le voy a poner la aceleración del bloque 2. Estoy poniendo todas las consideraciones, ¿verdad? Entonces, hacemos lo siguiente. Haciendo algunas consideraciones, la aceleración del cuerpo 1 es igual a la aceleración del cuerpo 2, igual a la aceleración del cuerpo que se llama sistema. A del sistema. Sistema que comienza con S, le pongo S. Y esto le voy a llamar simplemente A. Si la cuerda es inextensible, ¿verdad? Si la cuerda es inextensible, ocurre que la aceleración del bloque 1, la aceleración del bloque 2, la aceleración del sistema en su conjunto es igual a A. ¿Qué pasa con las tensiones? La tensión del bloque 1 es igual a la tensión del bloque 2. Esto es igual a T. ¿Ven? Porque la polea solo le cambia la dirección a la fuerza. La polea lo que hace es cambiar la dirección de la tensión. ¿Bien? Aquí la tensión es la que comanda el movimiento, ¿verdad? Al subir el bloque. Aquí, esta tensión hay que vencerla para que baje. Observen una cosa bien importante que la vamos a ver en el análisis. Esta fuerza y esta fuerza quedan adentro del sistema, son internas al sistema. Las que guían el movimiento son esta y esta. Estas son fuerzas externas. Entonces, con estas dos consideraciones, voy a hacer diagrama de cuerpo libre en N1. Voy a agarrar el bloque, la tensión de la cuerda, el peso, y señalo ahí la aceleración, ¿verdad? Por aquí, para saber que esto sube. Diagrama del cuerpo libre, N2. Va a ser similar. Pongo acá el M2, este es el M1, este es el M2. Pongo la tensión y pongo el peso sobre 2. Y la aceleración, aquí a la par, hacia abajo. Quiero aclarar que la aceleración no forma parte del diagrama de cuerpo libre, se pone para tomar positivo en la dirección en que se mueve el objeto y negativo en la dirección en que se vencen las fuerzas para que se mueva. Bien, vamos a
plantearnos las ecuaciones. Fíjense que acá voy a dar el esquema porque me sirve, voy a borrar esto. Si el objeto sube, T menos M1G o T suma de fuerzas en Y igual a masa por aceleración en Y. Este movimiento será en Y y este movimiento será en Y. Abajo. Le voy a poner 1 para la masa 1 y 2 para la masa 2. Voy a plantearme dos ecuaciones. La tensión menos W1, que es M1G, es igual a M1 por A. La tensión menos el peso es igual a la masa M1 por A. Estoy haciendo el diagrama de cuerpo libre de cada bloque. Bien. Entonces, vamos a obtener otra expresión. Fíjense que si este sube, este es positivo, este es positivo. Si este es positivo acá, este será positivo. Porque estoy tomando positivo en la dirección del movimiento. Entonces voy a poner acá W2 menos T, M2G menos T igual a M2 por A. ¿Sí? Dos ecuaciones. Y esas dos ecuaciones son importantes, una para cada diagrama de cuerpo libre. Entonces, cuando yo tengo esas dos ecuaciones, se me ocurre que como estoy trabajando con un sistema, que es un conjunto de objetos, polea, cuerda, dos bloques, las ecuaciones las puedo sustituir una entre la otra, pero ya se me hizo largo y me agarró la tarde, ¿verdad? Entonces hay una forma bien importante de operar esas dos ecuaciones para ver claramente la segunda ley. Por supuesto que la segunda ley la aplico en uno y en dos, pero si me sumo estas dos ecuaciones, sumando. Voy a poner T menos M1G, T menos M1G más M2G menos T es igual a M1 A más M2. Sumo miembro a miembro con su respectivo signo que está ahí, ¿verdad? T menos M1G más M2G menos T igual a M1 por A más M2 por A. No sé si observaron que la tensión la puedo cancelar. Algebraicamente yo puedo cancelar esta tensión positiva con esta tensión negativa. Y me va a quedar M2G menos M1G igual a M1 más M2 por A. ¿Y eso qué es? El miembro izquierdo son las fuerzas externas resultantes que reclama Newton siempre que aplicamos su ley. No es cualquier fuerza. Ahí están señaladas W1 y W2. ¿Por qué se cancelaron las tensiones? Porque son fuerzas internas al sistema. La segunda ley no habla de fuerzas internas. Dice, la fuerza externa resultante, esta es la fuerza externa resultante, fuerza externa resultante es igual al producto de la masa del sistema. Esta es la masa del sistema por la aceleración. Aceleración del sistema. Por eso decíamos que la aceleración del sistema la representamos por A y es la misma aceleración en magnitud. Oiga bien, en magnitud del bloque 1 y el bloque 2, porque obviamente esta aceleración tiene esta dirección y esta tiene esta dirección. Esta tensión tiene esta dirección
y esta tiene esta dirección. Entonces es más fácil observar. Las tensiones son iguales, la realidad solo le cambia la dirección a la fuerza, ¿verdad? Bien. ¿Y por qué son iguales? Porque la masa del cable es despreciable. Si esas dos tensiones tomaran, si se tomara la masa del cable que une los bloques, ahí las tensiones ya no son iguales. Ya no son iguales. Entonces esas consideraciones hacen que yo plantee esto de tal manera que aquí puedo despejar la aceleración, que es una cosa importante. La aceleración de ese sistema va a ser, vamos a ponerle aquí una flechita, ¿verdad? La aceleración la voy a despejar como M2N menos M1N, M1 más M2. Y por supuesto que se estila ponerla así, ¿verdad? M2 menos M1 sobre M1 más M2. ¿Okay? Fíjense que es sencillo ya cuando tenemos la expresión de la aceleración, ¿verdad? O sea, ¿qué necesito saber yo para conocer la aceleración de cada bloque en forma teórica, digamos? Sin hacerlo experimentalmente, en forma teórica. ¿Qué necesito? Conocer las masas y conocer el valor de la aceleración en el lugar donde estoy haciendo el experimento, ¿verdad? ¿Cuánto vale la aceleración de la gravedad o debido a la gravedad? Eso lo aprovechó Atwood para poder hacer mediciones. Conocida la aceleración en un movimiento rectilíneo con aceleración constante que se genera cuando la masa 2 toca el suelo y la masa 1 sube. Esos análisis los hizo Atwood de tal manera que conocía A y conocía las masas, entonces de ahí despejaba el valor de la gravedad local. El valor de la gravedad local, ¿verdad? Porque el estándar, es decir, en la superficie de la Tierra es 9.8. Pero si ya queremos, digamos, por ejemplo, la gravedad, nosotros la hemos medido en nuestros laboratorios, es 9.76, porque estamos alrededor de aproximadamente unos 600 metros sobre el nivel del mar. Y la gravedad cambia con la altura. Eso lo vemos, digamos, más adelante, ¿no? Bien, ¿qué falta ahí en la aplicación? Bueno, que yo diga, la masa 2 es 1 kilogramo y la masa 1 es 0.5 kilogramos, que vale 9.8, el valor de la aceleración en forma nominal sin hacer el experimento es de tanto. Y luego me voy a hacer el experimento. Bueno, en el experimento, por más que yo diga que la polea es de masa despreciable, si la masa es de 1 kilogramo, la polea por lo menos va a andar con una masa de 50 gramos, no es cero. Es bien pequeña comparada con 1000 gramos que le pongo, ¿verdad? Entonces eso me mete un poquito ya de distorsión entre lo teórico y lo real. Pero lo que sí es cierto es que el valor práctico no puede ser más elevado que el nominal, que es el teórico, que es el que estoy pagando. Ahora, la tensión, ¿cómo la calculo? La puedo calcular de cualquiera de las dos formas. Puede esta, puede esta. Ya vimos aquí que son iguales. Pero los problemas uno puede perfectamente hacer eso. Uno. T es igual a M1 por A más M1 por T. O sea que la tensión va a ser igual a M1 A más T. De 2, ¿cómo me queda? Me queda que la tensión es igual a M2T menos M2A. O sea que la tensión va a ser igual a M2 M2. Con ambas expresiones, sin duda,
con esta, el valor de la tensión que tiene que dar igual. Ya lo habíamos dicho en el análisis, que las tensiones son exactamente iguales porque la masa de la cuerda es especial. Y que las aceleraciones son iguales porque la cuerda no se estira ni se encoge, es inextensible. Bien, solo quiero mencionarles, faltan 5 minutos para que cortemos y entremos a la sesión de preguntas. Lo siguiente. Obviamente, las aplicaciones son bien abundantes y este día, pues, algo hemos hecho, ¿no? Con 70 minutos que yo tengo para dar este contenido, ¿verdad? Pero quiero decirles algo que es importante. Hay problemas que el análisis es similar. Por ejemplo, vamos a borrar. Quizás, bueno, voy a hablar. Trato de extrapolar. Bueno, fíjense bien. Este es el que resolvimos en la máquina de álgebra. Vengo ahora y esta polea la pongo acá. ¿Qué queda esto? En un plano inclinado. Vengo ahora y este plano inclinado lo hago horizontal. Siempre esta masa, por una cuerda que pasa por una polea de masas especiales de fricción. ¿Qué quiero decir con eso? Que los 3 ejercicios hemos resuelto algo que es muy importante, ¿verdad? Para la física. Con ese, si usted me entiende cómo resolver algo, va a entender cómo resolver el plano, porque ahí hicimos 2 casos del plano, y va a entender cómo resolver cuando tenemos un bloque sobre la mesa y que cuelga. ¿Ya? Va a entender. ¿Por qué? Porque son casos análogos. ¿Ya? Análogos. Esa máquina de árbol la llevo al plano inclinado, ¿verdad? Esa máquina de árbol la llevo a una mesa horizontal, ¿verdad? Es el mismo problema, ¿verdad? O sea que nada más que aquí hay una tensión y aquí hay otra, ¿verdad? Pero aquí hay una tensión y aquí hay otra. Aquí hay una tensión y aquí hay otra. Y ahí la fuerza normal y el peso, pues ya sabemos nosotros cómo manejarlo. No hay fricción. Y entonces, digo yo, bueno, ¿por qué hacer los 3 casos? Uno, y explicarles que de la misma manera pueden resolver los otros. O sea, no se saca buena nota en un examen parcial porque se resuelva los 48 problemas que tiene la guía nuestra. No,
va a salir bien si usted escoge algunos problemas que le dejan un aprendizaje eficaz y efectivo. En el sentido de que muchos problemas son repetitivos, porque la idea es ejercitar. Hay problemas que solo cambian los datos, solo cambian el ángulo, solo cambian las masas, hay que leerlo. Y uno dice, este ya lo resolví. Pero por ahí hay un literal, que eso no lo he resuelto nunca, y que está así como capcioso, ¿verdad? Ese hay que hacerlo. Esa es parte del aprendizaje. Entonces usted, de 40 problemas, a lo mejor con 10, 15 ejercicios que haga de los diferentes contenidos, usted va a prepararse para una evaluación y para su aprendizaje, por supuesto, ¿verdad? Porque no solo es pasar, sino que aprender, y la ganancia de aprender es pasar el curso. Con buena nota, por supuesto, ¿verdad? Bien, vamos a cortar acá.